días, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en esta mañana? Amén. Dios es bueno, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Dios respalda a sus hijos, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han tenido el respaldo de Dios? Amén. Bueno, Juan Carlos lo testifica y gloria a Dios por eso. Y yo estoy seguro que cada uno tenemos un testimonio del respaldo de Dios hacia cada uno de nosotros. Lo importante es no salirnos de la cobertura de Dios, amén. Vamos a hablar en esta mañana y yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez han ustedes analizado su ascendencia? ¿De dónde vienen las generaciones, las cuales han sido anteriormente a nosotros, verdad? Pues yo soy ascendencia china. La verdad no tengo claro la tercera, cuarta generación arriba de mí. Algunos filipinos, cuando me he topado con los filipinos, me dicen, ¿usted es filipino? No, yo soy chino. Ah, usted parece filipino. Y digo yo, de repente, ahí en alguna generación mía, quizás hubo algún filipino. Mis papás son de Hong Kong y hay muchos filipinos en Hong Kong. Entonces posiblemente sea así. Mi esposa me dice que de parte de su papá, creo que son mexicanos, algo así, ¿no? Entonces si le escucho un cantadito mexicano, ya sabe por dónde viene. Pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes, pues si no lo ha hecho, sería muy interesante saber, pues, de dónde vienen nuestras generaciones. En Guatemala ha habido mucha gente de Europa. En Cobán yo sé que hay muchos descendientes alemanes, italianos, españoles, de todo tipo, ¿verdad? Yo creo que hoy en día muchos países se han vuelto multiétnicos, no sé si se dice así. Estados Unidos, uno encuentra de todos lados del mundo. En Panamá es otro país que yo he visto que hay personas de todos lados del mundo y hay esas mezclas hoy en día, ¿verdad? Hay esas mezclas, por cierto, no sé si han visto algunos hijos de mezclas, son muy guapos, muy bonitas las señoritas, ¿verdad? Entonces es una bendición. Pero hablando de la ascendencia, el pueblo de Israel es un pueblo que ellos han tratado de mantener sus orígenes, su raíz pura. Ellos no son de los que les gusta venir y empezar a mezclarse con otras razas. Y en esta mañana yo quisiera hablar sobre el buen samaritano. Pero antes yo quisiera que veamos el contexto de quién es el samaritano, para que veamos de qué se trata esta parábola. Sabemos que los judíos vienen de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, y vemos a Jacob que tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos vienen las 12 tribus de Israel. Esos 12 hijos estuvieron en Egipto, saben todos que estuvieron esclavizados, y al salir de Egipto ellos tomaron la tierra de Canaán. Esas 12 tribus poseyeron la tierra de Canaán. Cada uno se repartió una parte de Canaán. Solo los levitas no tenían tierra porque ellos ministraban el templo de Dios, pero ellos poseyeron la tierra de Canaán. Luego vemos que está el rey David, el rey Salomón, su hijo, y en los tiempos del rey David y el rey Salomón era una sola Israel. Era una sola Israel, pero después del rey Salomón sucedió algo, hubo una división. Está el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte por 10 tribus y el reino del sur, Judá y Benjamín. El reino del sur, su capital Jerusalén, está el templo donde era originalmente donde todos alababan a Dios, donde todos venían y buscaban a Dios. Incluso cuando oraban, hoy en día creo que los judíos cuando oran buscan dónde está Jerusalén y se dirigen hacia ese lugar para ellos orar en dirección de Jerusalén. Era el lugar de culto, de la presencia de Dios, Jerusalén. Pero los del norte, ellos tuvieron 19 reyes. Los 19 reyes fueron reyes malos que buscaron todo lo contrario a la voluntad de Dios, no buscaron la presencia de Dios. Y vemos que el primer rey, el rey después de Salomón fue un rey, todos lo conocen como un rey sabio, pero los últimos 5 años del rey Salomón las cosas cambiaron. Él se volvió en contra de Dios. Una de las cosas que él hizo fue subir los impuestos. Y la palabra de Dios dice que el pueblo sentía el yugo de Salomón. Había un yugo muy pesado de parte de Salomón contra el pueblo y el pueblo ya estaba cansado, ¿sí? Ya estaba cansado y dice que cuando murió Salomón, Roboam, su hijo, llegó como el siguiente rey
Y los ancianos se acercaron y le dijeron: Roboam, el yugo que tu padre nos ha dado es demasiado pesado. Yo te aconsejamos aquí los ancianos que tú bajes los impuestos, ¿sí? Que nos des un respiro al pueblo. Y vino Roboam y, como muchos jóvenes hoy en día, en vez de buscar consejo para los ancianos, los sabios, los experimentados, le preguntan ¿a quién? A su mejor amigo, ¿verdad? Dice la palabra que buscó a los jóvenes que creció con él. Los jóvenes que creció con Roboam y le preguntó: ¿y ustedes qué piensan? Mucha, porque ellos eran entre ellos, ¿verdad? ¿Eran guatemaltecos? No, no eran guatemaltecos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Mira, pues, si tu papá les puso un yugo pesado, tú deberías de ponerles un yugo más pesado. El dedo más pequeño en tu cuerpo es más grande que los lomos de tu padre, como quien dice, tú eres mucho más, ¿verdad? Y le tocaron el orgullo, le pusieron ese sentir en contra, y lo que hizo Roboam fue todo lo contrario. Él vino y subió los impuestos y le dijo al pueblo: bueno, si mi papá les puso un yugo pesado, yo les pondré un yugo mucho más pesado. Y si mi papá les pegaba con un látigo, yo los castigaré con escorpiones, dice la palabra de Dios. Y hubo 10 tribus del norte que se rebelaron contra Roboam. Y estas 10 tribus del norte buscaron a Jeroboam, que era un descendiente de la tribu de Benjamín, que había trabajado con Salomón como recaudador de impuestos, y a él fue el que nombraron en el reino del norte. Entonces ahora había un reino del norte y un reino del sur. Y Roboam se quedó en el sur con Jerusalén, con esas 2 tribus. Ahora, el reino del norte con Jeroboam fue un rey que él hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Se alejó de Dios, no buscó la presencia de Dios, construyó 2 becerros, lo puso uno en Betel, otro en Dan, y les dijo a la gente: no hay necesidad de ir a Jerusalén, ¿para qué van a caminar hasta Jerusalén? Porque él decía: si ellos van a Jerusalén, van a ir al reino ¿de quién? De Roboam, y van a empezar a sentir algo y de repente me quitan mi reino. Entonces no, nosotros, número 1, nuestra capital va a ser Samaria. Número 2, hay un templo en Betel, un templo en Dan, aquí pueden ustedes adorar y ustedes pueden hacer lo que ustedes, adorar a Dios, pero él no solo dejaba adorar a Dios, sino que a otros dioses a sí mismo. Se volcó a otros dioses a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y al final, cuando esto sucedió, ellos se alejaron de Dios, hubo 19 reyes, y el último rey que hubo en el reino del norte, vinieron los asirios. Los asirios conquistaron el reino del norte y se llevaron gran parte de los judíos al exilio, pero quedaron unos judíos en el reino del norte, en la capital de Samaria. Y vino los asirios y trajeron extranjeros. El rey asirio decidió traer extranjeros para poblar el reino del norte. Y entonces vinieron muchos extranjeros al reino del norte y se mezclaron. Hubo un mestizaje entre los judíos que habían quedado en ese remanente con esos cinco razas diferentes que habían llegado. Pero ellos no solo se mezclaron en sangre, sino que en cultura, en religión, etcétera, etcétera. Entonces ellos empezaron a adorar a los dioses de los que estaban alrededor. Entonces ya no era solo Dios, sino que era algo totalmente contrario a Dios. Pero de ahí empezó la palabra samaritano. De ahí vienen los samaritanos, que son mitad judíos, mitad extranjeros. Pero son personas que no siguieron a Dios, sino que ellos vinieron y decidieron darle culto a los dioses falsos. Ahora, entre judíos y samaritanos, usted ha leído la Biblia, ¿se acuerda de la mujer samaritana? No, pero entre judíos y samaritanos no se hablan, o sea, ni siquiera tendrías que estar cerca de mí. Había un odio muy profundo. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, eran mezclados, se volcaron en contra de Dios, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de Nehemías? ¿Sí? Cuando el rey persa le permitió a Nehemías regresar a Jerusalén, que es donde estaba el templo, a reconstruir los muros, ¿quiénes eran los que se oponían? Aparte de los árabes alrededor, los samaritanos. Los samaritanos eran parte de esa gente que se oponía y le hicieron una oposición muy fuerte. Entonces esa rivalidad entre judíos de Judea, los judíos y los samaritanos fue muy fuerte. Aparte que los judíos lo consideraban impuros, eran pecadores, eran paganos, eran corruptos.
Aquí puse varias cosas que eran parte de las diferencias. La oposición a la construcción de los muros. Los samaritanos se consideraban los verdaderos descendientes de Jacob. Y decían, no, los del sur no, nosotros somos los verdaderos descendientes. Ellos, Jeroboam, él nombró sacerdotes. Y todos sabemos que los sacerdotes tendrían que venir únicamente de la tribu de Leví. Pero él tomó a cualquier persona y dijo, bueno, ahora tú eres sacerdote, quédate aquí, tú eres sacerdote. Y empezó a nombrar sacerdotes. Y los samaritanos no reconocían el sacerdocio de la tribu de Leví. Y tampoco los libros proféticos. Ellos solo tomaron la versión del Pentateuco, los primeros 5 libros, y se dice que ellos tienen su propia versión. Mientras que los del reino del sur adoraban a Dios en Jerusalén, los del norte lo hacían en el monte Gerizim. Y ellos decían, no, este es el lugar donde tenemos. Por eso es que la mujer samaritana le decía, bueno, ustedes dicen que Jerusalén, nosotros Gerizim, ¿en dónde es lo correcto? Le pregunta a Jesús. Y ahí es donde Jesús le dicen, vendrá la hora, vendrá el momento en donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No importa que estemos en Guatemala, podemos adorar a Dios de todo corazón. Amén. Entonces, históricamente, culturalmente, religiosamente, hay una enemistad muy grande entre ellos. Incluso un judío prefiere tratar con un gentil que con un samaritano, ¿sí? Decían los judíos que el que come de la comida de un samaritano es peor que comer cerdo, porque el cerdo para ellos era inmundo. Y muchas cosas que vemos una gran diferencia entre ellos. Entonces, este es el contexto de quiénes eran los samaritanos. Ahora, vamos a leer el buen samaritano, y yo quiero que ustedes, mis hermanos, aquí me ayuden. Y yo quisiera que vamos a San Lucas, el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Y le voy a pedir favor a mi hermano Omar, que me ayude de leer del 25, vamos a ver, al 29. Y hermano Rodimiro, si me puedes ayudar, del versículo 30 al 35. Y Marlon, si me puedes apoyar, el 36 y el 37, por favor. Amén. Si lo tienen, me dicen amén y así los hermanos pueden empezar. Del 25 al 29, sí. Amén. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hermano Rodimiro, del 30 al 35, por favor. Amén. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Gracias. 36 y 37, por favor. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Muchas gracias, hermanos.
Aquí vemos la parábola del buen samaritano y vamos a estudiarla juntos. Vamos a ver, vamos a partir en dos partes. Uno, vamos a ver la parábola en sí y después vamos a ver lo que está platicando Jesús con este estudioso, este intérprete de la ley. Verso 31, vamos al verso 31, regresemos y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Ahora bien, Jesús había mencionado, es una parábola, es algo que Jesús creó para dar una enseñanza, para dar un principio. Y vemos que de primero Jesús pone a un sacerdote, después pone a un levita. Dice la palabra de Dios que vio al hombre medio muerto, herido, porque dice bien claramente que lo vio, no podemos decir que no lo vio. Ellos vinieron, lo vieron y pasaron de largo, siguieron su camino. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes y los levitas en ese tiempo? Eran servidores de Dios. Amén. Eran servidores de Dios. Eran personas que deberían de tener una relación con Dios, un conocimiento de Dios profundo. Amén. Y a propósito viene Jesús y le dice, bueno, está el sacerdote, está el levita, son servidores de Dios y son conocedores de la palabra. Ellos conocían muy bien la Torá, los dos, ¿sí? Quiero dejar ese punto ahí claro. Vamos al 33. Pero vino un samaritano. Yo creo que cuando mencionó la palabra samaritano al intérprete de la ley le dio escalofríos, así como que no me hables de ellos, por el odio que vimos en el contexto, ¿verdad? Pero vino un samaritano que iba de camino y vino cerca de él. Y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos a un sacerdote, un levita, viendo a un herido, lo acaban de asaltar y simplemente se hacen los locos y siguen su camino. Pasa el levita, pasa el sacerdote y viene un samaritano. ¿Y qué fue lo que hizo el samaritano? Pero hay una palabra clave que es la misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y donde nosotros aprendemos la misericordia es por medio de Dios. Amén. Y vemos a este samaritano lleno de misericordia. ¿Qué fue lo que hizo? Él se bajó de su caballo, porque andaba a caballo, tomó de lo que él poseía. Él dice que vendó sus heridas. O sea, él tomó algo, un trapo, un pedazo de tela y vendó las heridas. Y no solo vendó las heridas, sino que tomó del aceite y del vino. ¿Sí? En ese tiempo no es como hoy en día que tenemos baúl en los vehículos. En ese tiempo lo único que podían llevar quizás era su lonchera. Y me imagino que ese aceite, ese vino era parte de su almuerzo, parte de la comida que él iba a preparar para comer. Pero a él no le importó si él tenía hambre o no tenía hambre. Él vino y utilizó lo que él tenía, ¿para qué? Para ayudar y hacer misericordia a esa persona que había caído. Entonces él lo vendó, le echa aceite, le echa vino, y luego no solo hizo eso, sino que él dice que viéndole, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. ¿Cuántos están pesaditos aquí? Más de 200 libras, levántela. No, esa mentira. Pero cualquier hombre, así un hombre, yo creo que no bajaría de 150, 160, me imagino. ¿Cuánto usted puede levantar? Viendo a alguien herido, quizás sangrando, un desconocido totalmente. Cuando uno va en el camino, ve a alguien que se le pinchó la llanta y está bajo la lluvia, usted se baja y le ayuda. No solo Señor, ayuda, lo que quizás ora por él, pero esta persona se bajó de su caballo, le entregó, lo vendó. Y no solo hizo eso, sino que dice que lo cargó. Me imagino que no fue fácil. Cargar a un hombre y subirlo al caballo. ¿Cuántos se han subido a un caballo? A mí me cuesta, a mí me pusieron una como escalera, ¿verdad? Y aún así como que ya casi me caía. Imagínense en esos tiempos, me imagino que no había escalera. Y este hombre cargó al herido, este samaritano cargó al herido y lo subió al caballo. Ahí podemos ver una actitud totalmente diferente a los primeros dos que pasaron. Él no solo hizo, sino que se esforzó, hizo tantas cosas. Vendó sus heridas,
Y sigamos leyendo. Dice, y acercándose, vendó sus cerillas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir, o sea que estuvo varios días, no dice si fue un día, 2 días, porque otro día, no al siguiente día. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos el corazón de este samaritano. No solo paró, no solo dio de su aceite, no solo lo subió al caballo, sino que lo llevó a un mesón, a un hotel, lo llevó a un lugar para que él pudiera descansar, pudiera recuperarse, y se quedó ahí a la par de él hasta que se recuperara. Y ya pasando algunos días le dijo al mesonero, por favor, sigue cuidándolo, le entregó dinero. Esta persona no escatimó nada. No escatimó nada como Jesús lo hizo con cada uno de nosotros. Jesús hizo exactamente lo mismo, vendó nuestras heridas, echó aceite en nuestras heridas, nos dio ese gozo, ese vino, el Espíritu Santo de Dios. Jesús hizo exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Y no solo fue así como que, ay, pobrecito, no, sino que Jesús estuvo a la par nuestra. Y Jesús es lo que hizo. Pero vemos a este samaritano movido a misericordia, todo lo que él hizo. Ahora, veamos esta parábola. ¿Por qué salió? ¿De dónde salió? Ahí los hermanos me ayudaron a leer. Vamos a regresar y vamos a empezar en el verso 25. Ya vimos la parábola, ahora veamos por qué Jesús mencionó esta parábola. Dice la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó, un intérprete de la ley. Podemos hablar que alguien que interpreta la ley definitivamente era un maestro de la ley, era un conocedor de la ley. No dice si era un fariseo o un escriba, pero definitivamente era un maestro de la ley que conocía la ley. Pero este maestro de la ley se le acercó a Jesús, ¿para qué? Para probarle. Y hoy en día muchas personas se acercan y buscan a Dios, pero no con un corazón para buscar su presencia. En esta ocasión vemos a este intérprete de la ley que lo que quería era probarlo, para ver si fallaba, para ver qué le respondía, para ver si se confundía, pero la intención del corazón de este maestro era probarlo. No era ninguna buena intención. Pero qué bueno que aquí todos los que buscamos a Dios tenemos una intención de amarle. Amén. Amén. Porque Dios conoce los corazones y Dios conocía su corazón. Amén. De este intérprete. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? Una pregunta bien interesante. ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué debo de hacer para yo heredar la vida eterna? Hoy en día, si nos preguntan eso, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que la misma pregunta lleva la respuesta porque lleva la palabra heredar, ¿no? Y normalmente, ¿quiénes heredan? Los hijos. Entonces, si tú eres hijo de Dios, pues heredas la vida eterna. Si usted y yo somos hijos de Dios, pues heredamos la vida eterna. Pero el maestro le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El 26, él le dijo, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ya que tú conoces la ley, tú eres intérprete, maestro de la ley, ¿qué es lo que dice la ley? 27, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que la ley, el libro y los profetas se resumen en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y este maestro conocía la palabra, ¿sí? Conocía la palabra. Quizás también la entendía, pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero no la ponía en práctica. Sabemos que Jesús le habló a sus discípulos, a las personas, le decían, a los fariseos, escúchenlos en las sinagogas, ¿sí? Oigan lo que ellos dicen, aprendan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no cumplen la palabra de Dios. Entonces, y le dijo, 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama a Dios, ama a tu prójimo y tú heredarás la vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Ok, tengo que amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Respondiendo Jesús, le dio la parábola del buen samaritano, dándole a entender. Al final él responde, ¿y quién es tu prójimo? No le dijo el samaritano, porque para él creo que era mala palabra decir samaritano.
Él lo que dijo fue el que hizo misericordia, porque para él la palabra samaritano era algo muy brusco para él, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo, yo quiero que veamos varios puntos juntos. Y número uno, hablemos sobre la pregunta que le hizo el estudioso de la ley a Jesús. ¿Cómo heredaré la vida eterna? Aquí vamos a hablar sobre la vida eterna y el cumplimiento de la ley. Jesús vino y le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley acerca de la vida eterna? Bueno, que hay que cumplir la ley. La ley dice que amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero realmente, cuando Dios le dio la ley a Moisés, y Moisés lo dio, son 113 preceptos, ¿ven? 613 preceptos, estatutos, mandamientos, las cuales ellos debían de cumplir. Pregunto, ¿cuántos desde Moisés para acá han cumplido los 613 preceptos? Ninguno. Ni hoy en día, hasta el día de hoy, no hay nadie perfecto. El que es perfecto, levante la mano. Creo que nadie, ¿verdad? Todos somos pecadores. Entonces, la intención de la ley, cuando Dios estableció la ley para ese pueblo, lo que Dios quería era que ellos pudieran reconocer, digan conmigo, reconocer. Esa palabra es poderosa, porque si no reconocemos, no hay nada. Los cambios en nuestras vidas, el proceso que Dios tiene para nosotros, el quebrantamiento que el pastor habló la semana pasada, todo eso que Dios quiere hacer en nosotros, empieza con la palabra reconocer. Porque ¿quién necesita ayuda si nosotros decimos, pues yo no necesito ayuda? Pues yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie, yo no hago nada en contra de nadie, yo hago mi parte, yo no me meto con nadie. Hoy en día muchos jóvenes dicen, no, pero no te metas conmigo porque no me meto contigo. Pero hablando de padre e hijo, ¿verdad? A veces algunos jóvenes dicen eso. Pero el poder realmente reconocer es el punto inicial de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces Dios dejó la ley para el pueblo de Israel para que ellos reconocieran y dijeran, es cierto, yo no puedo cumplir esos 613 preceptos. Yo fallo, yo soy pecador, pero yo voy a presentar mi ofrenda y sabemos de lo de los sacrificios. Pero uno de los puntos importantes era que Dios quería enviarles el mensaje a cada uno de ellos y también a cada uno de nosotros, que nosotros no somos perfectos. La ley, la palabra de Dios, una de las cosas que nos enseñan es que usted y yo no somos perfectos. No podemos cumplir la palabra al pie de la letra. Y el resumen que puso aquí, que dijo el mismo intérprete de la ley, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él se vio confrontado. Él mismo se vio confrontado. ¿Por qué? Porque el intérprete de la ley incluso se vio reflejado cuando Jesús en la parábola le dijo, pasó un sacerdote y pasó un levita. Seguramente él era cualquiera de esas dos cosas. Seguramente. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Vieron y se hicieron los locos y se fueron. Y la pregunta y la respuesta de la ley era, amarás a tu prójimo. Entonces, ¿él amaba a su prójimo? No, él no lo hacía. Él no amaba a su prójimo. Quizás cuando dice, amarás a Dios, no, yo sí amo a Dios. Ahora, yo no he conocido ninguna forma de detectar, bueno, por su fruto los conoceréis, pero no hay ninguna máquina por decir que diga, él sí ama a Dios, él no ama a Dios, él sí ama a Dios. O sea, Dios conoce nuestros corazones. Y quizás usted vea a una persona ahí en una esquina en la iglesia que es calladita, que no dice nada, que no, pero quizás esa persona sí ama a Dios de todo corazón. Uno no sabe en lo secreto cómo la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Yo no conozco qué relación tiene usted y usted no conoce qué relación tengo yo con Dios, ¿sí? Pero el estudioso de la ley pudo haber dicho, no, yo sí amo a Dios. ¿Y cómo lo comprueban? Pero con el prójimo sí se metió en problemas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí se mira. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el levita y el sacerdote pasó de largo como que sin nada. Ellos se creían superiores, ellos se creían diferentes, ellos se creían que eran algo muy especial. Y ellos les costaba amar a su prójimo, cuánto más amar a un samaritano. Cuánto más amar a un samaritano, que eran enemigos de generaciones.
enemigos que no se pueden ver ni en pintura. Pero la vida eterna, el cumplimiento de la ley, es algo bien importante que debemos de saber. La ley fue puesta para que reconocieran que somos pecadores, que cada uno eran pecadores, ¿sí? Y ahora entonces, si nadie podía cumplir la ley, ¿cómo es que ellos podían heredar la vida eterna si Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario? Ellos esperaban al Mesías. Ellos sabían, tenían el conocimiento de la ley, sabían del Mesías que venía a salvar, pero el Mesías no había venido, estaban esperando al Mesías. Entonces ellos, ¿cómo heredaban la vida eterna? ¿Cómo ellos heredaban la vida eterna? Por medio de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es esa relación que tenemos cada uno con Dios. Cuando alguien tiene la relación con Dios, no es cierto que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Si estamos alejados de Dios, vamos a hacer la voluntad de ¿quién? De nosotros o de la voz que escuchamos que no es de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestra propia voluntad, lo que dice nuestra carne, o lo que viene, esa vocecita que diga, sí, anda, anda, anda. Y eso es lo que hacemos. Pero cuando nosotros estamos caminando en la justicia de Dios, aunque cometamos errores, aunque cometamos pecados, nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, nos arrepentimos, Dios ve nuestro corazón y nosotros caminamos en justicia de Dios. Y ahí es donde nosotros obtenemos la salvación antes de Jesucristo. Un ejemplo, hablamos con el pastor, él me estuvo ahí aconsejando sobre estos puntos y hablamos de Moisés. Moisés golpeó la roca con enojo o no la golpeó. Tuvo consecuencias, no entró a Canaán, pero Moisés heredó la vida eterna. Sí la heredó. ¿Por qué? Porque él siempre buscó a Dios. Él siempre caminó dentro de la justicia de Dios. Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. ¿Cometió errores? Sí cometió errores. Pero él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Otro hombre fue el rey David. Todos conocen la historia del rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios si mató a Urías Eteo? ¿Sí? Se metió con Betsabé, mintió. La vez pasada hablamos sobre las consecuencias del pecado y hablamos de todos los pecados que David cometió. Y David no era un santo. Y David conocía la ley. David conocía la ley, pero también conocía a Dios y sabía que Dios era grande en misericordia. Cada vez que él cometía pecado, cada vez que él hacía algo incorrecto, él buscaba a Dios. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, dice la palabra de Dios. Eso mismo él fue el que lo confesó. Él, en los salmos, vemos varios salmos que él escribe en donde hay una desesperación, un arrepentimiento, en donde él realmente abre su corazón a Dios y le dice, Señor, metí las patas, te fallé, te pido que tengas misericordia de mí, te pido ese perdón. Entonces vemos Moisés y David que ellos caminaron en la justicia de Dios. Dios nos pide que seamos santos, amén. Dios nos pide que seamos perfectos, sí nos pide que vayamos viendo hacia la perfección, pero usted y yo somos pecadores, pero no por eso vamos a decir, bueno, una no es ninguna y sigamos, ¿verdad? No, sino que Dios mira nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, el reconocer que estamos pecando, el reconocer, ok, de la palabra de Dios hay muchas cosas que yo lo sé y yo lo cumplo, pero este gran listado que está aquí, todavía me hace falta. Y yo reconozco que me hace falta. Y eso es tan importante. Por otro lado vemos a Sansón. ¿Cuánto se acuerda de Sansón? ¿Sí? El famoso Sansón por las fuerzas que él tenía. Mató un montón de filisteos. La relación que tuvo Sansón con Dios, ¿cuál fue? Si usted lee la palabra de Dios y ve toda la historia de Sansón, yo vi dos partes en donde Sansón le habló a Dios. Una, cuando mató, no sé si fueron 1000 filisteos, no recuerdo la cantidad de filisteos, pero él estaba tan cansado y tenía tanta sed que le dijo, oye Dios, no me vas a dar agua por lo menos, si mira todo lo que hice, y como un reclamo se lo hizo. En ningún momento veo yo que Sansón le dé honra a Dios. En ningún momento veo que él esté caminando en la justicia de Dios. En ningún momento veo una relación de Sansón con Dios. Esa relación íntima. Si es cierto, él sabía quién era. No, es que soy nazareno. Yo soy apartado para Dios. Como Samuel. Samuel era nazareno. Desde que nació fue apartado para Dios. Pero una cosa es llevar un tacuche
de sacerdote, de nazareno, y otra cosa es lo que hay en nuestro corazón. Podemos tener un tacuche de rey, podemos tener un tacuche de sacerdote, pero solo Dios conoce nuestro corazón. Y este hombre, este intérprete de la ley, llevaba un tacuche de sacerdote, de levita, de conocedor de la ley, pero Dios conocía su corazón y sabía lo que le hacía falta. Y por eso le dijo, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Entonces Sansón al final, en su muerte, ya sin ojos porque se lo habían arrancado, le habían cortado el pelo, él estaba ahí y los filisteos estaban haciendo mofa de él, lo tenían como un payaso. Ahí dice la palabra de Dios al final de la historia de Sansón, que todos los filisteos estaban riéndose de él, haciéndole burla. Miren, aquí está el que supuestamente era muy bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, y miren ahora, le quitamos los ojos y es nuestro juguete. Vino Sansón y le dijo a Dios, Dios, dame fuerzas para destruir a esta gente, y agarró las columnas y botó las columnas y mucha gente murió, muchos filisteos murieron. Pero al final no vemos una relación íntima entre Sansón y Dios. Y muchas veces eso sucede. Hay muchas personas que quizás conocen la palabra, entienden la palabra, pero nos hace falta lo más importante, que es vivir la palabra. Porque Dios lo que le interesa es que usted y yo seamos transformados, que usted vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, usted y yo debemos de crecer, debemos de no solo aprender la palabra, no solo entender la palabra, sino que ponerla en práctica. Como vemos aquí Jesús le dice al intérprete de la ley. Dice Gálatas 2:16. Vamos a buscar Gálatas 2:16, por favor. La justicia de Dios es sinónimo de cambio de vida. Cuando caminamos en la justicia de Dios es porque hay un cambio de vida en cada uno de nosotros. Gálatas 2:16 dice la palabra de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado, oiga bien esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El samaritano hizo una obra, hizo muchas obras, hizo algo muy bueno, pero eso no significaba que él era salvo por las obras. Pero como él conocía a Dios, conocía la ley y amaba a Dios, la consecuencia de eso, ¿qué fue? Las obras. Si usted conoce a Dios, usted no es salvo por las obras, pero por su fruto lo conoceréis. Si usted ama a Dios, si usted conoce la palabra de Dios y usted sabe que tiene que amar a su prójimo y usted viene y ama a su prójimo, esas obras no es que lo vayan a salvar, pero la salvación provoca que usted haga esas obras. No sé si me explico. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley no lo justifica a uno, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. No por las obras de la ley. Romanos 3:20 dice. Si quieren les doy un tiempo para que lo busquen. Romanos 3:20. Amén. ¿Lo tenemos? Dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, nadie, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios había puesto la ley? Para conocimiento del pecado, para que ellos abrieran sus ojos, pudiéramos reconocer que hay pecado en nuestras vidas. Lo peor que puede pasar es uno no reconocer sus errores. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar si no lo reconoce. Amén. Entonces, alguien que ha tenido una íntima relación con Dios, uno puede lograr amar a Dios. ¿Por qué? Porque uno conoce a Dios. Uno puede dar lo que uno tiene, pero yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Y cuál es la fuente del amor? Dios. Dios es amor. Si usted y yo queremos llenarnos de amor, la única fuente de amor es por medio de Dios.
Entonces, si tenemos esa intimidad con Dios, tenemos esa relación con Dios, usted y yo nos vamos a poder llenar de Dios, llenar de amor y podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Y en ese momento podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces, número 1, hablamos sobre la vida eterna y el cumplimiento de la ley. Número 2, quiero que hablemos sobre la palabra misericordia. El significado de misericordia. Un micrófono, por favor, ahí, a mi esposa, que ella me va a ayudar a dar el significado. ¿Cómo el samaritano conoció y entendió de la misericordia? ¿Quién es el que da la misericordia? Dios. Él es el que nos enseña la misericordia. ¿Qué significa misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Cordis, que significa corazón. Y ia, que expresa hacia los demás. ¿Puedes repetir la primera parte, por favor? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. O sea que son dos acciones. Una cosa es sentir y otra cosa es brindar. Porque muchos de nosotros a veces, no sé a quiénes les ha pasado, que pasamos en el vehículo y vemos a alguien con necesidad, aunque hoy por seguridad muchas veces decimos, no, posiblemente sea un engaño, ¿verdad? Pero cuando vemos a alguien con necesidad, podemos sentir y quizás llamarlo, mira, hermano, yo voy a orar por ti. Yo sé que tienes esa necesidad. Vemos a alguien que está cambiando una llanta, se les compuso el carro o tuvo un accidente. Pero la verdadera misericordia no solo es el sentir, sino que el accionar. Y este samaritano accionó. Creo que accionó hasta de más, por decirlo de esa manera, aunque es un ejemplo que Jesús nos pone. Porque Él hizo tantas cosas y es una enseñanza muy grande para que nosotros podamos tener misericordia. Nosotros pedimos misericordia a Dios. Yo todos los días le pido misericordia a Dios. Es una de las primeras cosas que le digo, Señor, ten misericordia a mí, porque yo sé lo imperfecto que soy, las metidas de patas que hago, cosas de mi carácter que tengo que cambiar, tantas cosas que tengo que cambiar. Y yo le pido a Dios misericordia. Y que Él sea el que me dé el poder como el hacer para poder cambiar cada día. Pero la misericordia de Dios es lo que nosotros necesitamos. Y lo más hermoso de eso es que la misericordia de Dios es solo para algunos. ¿Es así? ¿Para quién es la misericordia de Dios? ¿Y Él escoge a quién sí, quién no? Dios no hace acepción de personas. Y no es quien se lo merece, porque nosotros no nos merecemos la misericordia de Dios. Pero Dios nos da esa misericordia y Él nos conoce, nos entiende y nos ayuda. El respaldo de Dios que estábamos hablando. Amén. Entonces, Hebreos 4:16, lo voy a leer. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Ahí está la fuente de la misericordia. El trono, la gracia de Dios. Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted le habla al Señor, cuando usted le ora, usted viene y entra al trono de la gracia de Dios, usted va a recibir misericordia. Usted se puede llenar de esa misericordia. ¿A cuánto nos hace falta misericordia? Amén. Hay que reconocerlo. El punto número 1 es reconocerlo. Necesitamos misericordia. Entonces nosotros nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros necesitamos recibir la misericordia para nosotros poder dar esa misericordia. Y me llama la atención que Jesús viene y utiliza al samaritano. Ese samaritano conocía realmente lo que era la misericordia. Él sabía que era la misericordia y no solo lo sabía, sino que él también lo puso por obra. Y vemos todo lo que el samaritano hizo. Ahora, cuando Jesús le puso el ejemplo, dijo, pasó el sacerdote y le dolió, ¿verdad? Sí, yo creo que el intérprete le dolió porque y no hizo nada. Y pasó el levita y le dio duro, pero nunca se esperó que le iba a mencionar el samaritano. ¿Cuál era uno de los objetivos de Jesús el mencionarle el samaritano? Uno de los objetivos era que Dios no hace acepción de personas. Ahora, yo estoy seguro que usted y yo sabemos que Dios no hace acepción de personas.
Pero el samaritano no hizo acepción de personas. Dice que descendió un hombre de Jerusalén a Jericó. Así dice la palabra de Dios. Ahora, no dice si ese hombre era gentil, judío o samaritano, pero si salió de Jerusalén, posiblemente era un judío. ¿Por qué? Porque salió de Jerusalén. O sea, no salió de Samaria, no salió de Jericó, sino que salió de Jerusalén. Muy probable era un judío. Y judío y samaritano sabemos que no se llevan. Y si él fuera un judío y este samaritano vio tirado a un judío, él hizo todo lo que usted y yo sabemos que él hizo. Él hizo acepción de personas. Él no hizo acepción de personas. Aunque esa persona que esté tirada, posiblemente conscientemente, si él me ve, me lo topo otro día, puede ser que me odie, que me grite, me maltrate, me diga, aléjate de aquí, por favor, que no te quiero ver ni en pintura. Pero yo veo que él tiene necesidad. Yo veo que él necesita ayuda. Y no me importa que él se considere mi enemigo, pero él es mi prójimo. Y por lo tanto yo lo voy a amar. Y él hizo lo que tenía que hacer. Él vino y amó a su prójimo y no hizo acepción de personas. Dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, Dios espera que nosotros también no hagamos acepción de personas. Amén. Pero regresando a la palabra reconocer, ¿cuántos reconocemos que sí hacemos acepción de personas? Y es una actitud que probablemente es automática. Sale de nosotros de una forma automática. Pero estoy seguro que nosotros no tratamos a todos por igual. Hace poco tuve la oportunidad de viajar a República Dominicana. Hay una empresa que tenemos ahí y los cargadores en bodega son haitianos. Y a mí me sorprende cómo los dominicanos tratan a los haitianos. Los tratan como una basura. A cualquier haitiano, un dominicano dice, vos, vení, haz esto. El haitiano sumiso lo hace. Y yo veo que hoy en día, a veces hablamos de la esclavitud, que ya no existe la esclavitud, que eso ya no debería suceder en Estados Unidos, todo el racismo que hubo contra los morenos. Pero hoy en día hay personas, y habemos personas que todavía hacemos acepción de personas. Yo quise hacer un almuerzo con todos los de la empresa, nos juntamos en un restaurante chino, porque es lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sabrosa la comida china, ¿verdad? Y los restaurantes chinos está de moda que tienen una mesa redonda, para que no esté uno en una esquina en el otro, y así como que no conocemos aquí a esas celebraciones, así como que el de aquí no puede saludar al de allá, ¿verdad? Pero en esa mesa redonda sí, porque tenemos casi que todos de frente. Todos nos podemos ver y nos podemos comunicar. Y me llamó la atención que cuando ellos entraron, hay dos haitianos, esos dos haitianos se fueron a sentar a la mesa a la par. Y lo que están haciendo ellos, pues les da pena. No, que se sienten con nosotros. La idea es que compartamos. Y ellos se acercaron. Y en todo momento estaban así. Por favor, sírvanse. Por favor, disfruten del almuerzo. Y yo trataba de sacarles una plática a ellos. Pero hoy en día la acepción de personas existe. Para no ir muy lejos, si nosotros venimos y clasificamos o ponemos a todas las personas que usted y yo conocemos, definitivamente va a haber alguien mejor y otro peor. Hace poco yo estaba con José Alejandro, mi hijo, y estábamos planificando tener una consejería con un siervo de Dios que nos recomendó la pastora Beatriz. Y me acuerdo que tuve esa plática con esa persona y bueno, necesitamos una consejería y queremos asistir con usted y esto y lo otro. Y salió un tema de una persona que yo considero, porque todos tenemos que ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? No solo ver una cara, es bien importante. Que es una persona que me ha hecho mucho daño. Que me ha hecho mucho daño y yo trato de estar distanciado y realmente no es que odie, pero sí tengo muchas reservas. Y me llamó la atención cuando este hombre me dice, ok, para empezar, ¿usted ha orado por esa persona? Yo tengo que ser sincero. No he orado.
Pues empiece. Y me quedé callado. Fue muy difícil. Y me dijo, usted tiene que orar por esa persona. Usted tiene que empezar orando por esa persona. La consejería que usted necesita, la ayuda que usted necesita, que necesita su hijo, pero usted tiene que empezar a restaurar las cosas, usted tiene que empezar a sanar las cosas. Y la primera cosa que usted tiene que hacer es orar por esa persona. Ok, está bien, dije. Y después de que colgué ese teléfono, empecé a pensar. Y fui confrontado. Incluso yo enseño sobre el perdón, yo enseño sobre la misericordia, yo he hablado sobre no hacer acepción de personas, pero yo automáticamente estaba haciendo una acepción muy grande a esa persona, simple y sencillamente por eso. Ahora yo le pregunto, ¿todos tenemos alguien que nos ha hecho daño? ¿Tenemos alguien que le podemos decir que es mi enemigo? Que en vez de buscar mi bendición, mi bien, siempre busca cómo hacerme daño, cómo busca meterme la daga en la espalda, cómo difamarme, cómo hablar mal de mí, cómo hacerme daño. Yo creo que todos tenemos a alguien, creo yo. Y si no, hermano, qué bendición tiene usted. Qué bendición tiene usted. Ahora, a esa persona le hacemos esa acepción de personas con este tipo de personas. Pregunto yo. Ahora yo le tiro la pregunta a ustedes, la misma pregunta. ¿Ora usted por esa persona? ¿La bendice? ¿Se recuerda usted a esa persona y la bendice en las mañanas y dice, Señor, bendice a esta persona, que le vaya bien? Pero en serio, ¿verdad? Bien, no bien mal, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Y Dios, con un propósito especial, puso al samaritano a ese intérprete de la ley. Ustedes tienen problemas con los samaritanos desde hace mucho tiempo, generaciones, enemigos de generaciones. Pero ¿cuál fue el prójimo? El que hizo misericordia. El que hizo misericordia. Este punto es bastante, la verdad, complicado, porque lo sabemos, pero nos cuesta. Hay que reconocerlo, nos cuesta. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios usó al samaritano en la parábola con el propósito de enseñar que no hay que hacer acepción de personas. Sabemos el samaritano contra el judío, que es lo que ellos tenían entre ellos. Y la enseñanza al final, Jesús le quiso dar a entender quién es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Y muchas veces nosotros seleccionamos a nuestro prójimo. Mi esposa es mi prójimo, Dios, mi próximo, la más cerca es mi esposa, mis hijos, y yo los amo, yo cumplo la palabra, yo cumplo el mandamiento. Pero aquí Jesús le dijo bien claro, un samaritano recogiendo un desconocido que probablemente era judío, y él era su prójimo. No lo conocía, no sabía ni cómo se llamaba. No sabía de dónde venía, si era bueno, si era malo, por qué lo asaltaron, tal vez estaba metido en cosas malas, porque eso es algo que nosotros muchas veces hacemos. Si a alguien le pasó algo, en algo estaba metido. Juzgamos, ¿verdad? En algo estaba metido. De plano algo estaba haciendo. Pero el prójimo es todo aquel que usted mira, todo aquel que está a la par suya. Todos son sus prójimos. Y Dios nos manda a tener misericordia, amar a nuestro prójimo. ¿Es difícil? Sí es difícil, hermano. Yo no le voy a decir que es fácil. Yo no le voy a decir, es fácil, usted puede, hermano. No, yo lo he vivido. Pero Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Y esa es una ventana, una puerta para muchas respuestas en nuestras vidas. Para liberación, para sanidad, para prosperidad, para muchas cosas que quizás están bloqueadas, están atadas porque hay una falta de perdón, porque hay un rencor, porque hay algo todavía que no hemos podido entregarle al Señor. Amén. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Amén. Punto número 4. Justificarse. ¿A cuánto les gusta justificarse? No levanten su mano, no se den color. Pero hoy en día muchas personas han aprendido a justificarse. Y eso va de la mano de hacerse la víctima, ¿no? Eso de justificarse, hacerse la víctima, como que son primos hermanos. Y hay personas que siempre se justifican.
Y justificarse es simplemente venir y decir, no es que porque, la razón, y tratar de dar una razón para que valide el error que uno cometió. Porque cuando uno se quiere justificar, definitivamente es porque uno cometió un error, porque uno metió las patas, uno hizo algo que no debería, pero uno se justifica. No, es que lo que pasa es que... Y cuando hay un momento que uno no sabe, porque hay justificaciones como buenas, por decir algo como que lo pone a pensar a uno, sí tiene razón, pero son justificaciones al final. Pero hay otras justificaciones que son sacadas de la manga, ¿verdad? Cuando ya no saben ni qué decir, dicen, no, pero es que tú hiciste lo mismo hace un año. Entonces aquí se trata de que tú das una y yo doy otra, ¿va? Y ahí llevamos el récord en un cuaderno apuntado, ¿va? Y sacamos tantas justificaciones. Y este estudioso intérprete de la ley, cuando fue confrontado por Jesús y le dijo, bueno, ¿y quién es tú? Haz esto, ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿sí? Y vivirás. Y él lo que quiso justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Él, no sé, me imagino que él quería que le dijera a tu esposa, a tus hijos y tus mejores amigos. Bueno, yo tengo 100, ¿sí? No hay problema. Y viene la parábola. Y ve el samaritano, y él cuando oye al samaritano, me imagino que fue confrontado. Pero él lo que quería era justificarse. Y muchas veces cometemos el error de querer justificarnos. Y déjenme decirles que lo mejor, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, es que tengamos un corazón sincero. Es que estás actuando con orgullo, y más orgulloso nos ponemos. Es que hay soberbia en ti. ¿Quién dice eso? Mejor reconocer, autoexaminarse uno mismo. Qué bueno es poder autoexaminarnos a nosotros mismos y poder reconocer cuando hemos cometido un error. Olvidemos el justificarnos, y mucho menos con Dios. Dios, es que tú sabes la necesidad que tuve, es que tú sabes que me enojé, es que tú sabes que me dijo esto, Él lo sabe. Pero Dios no está esperando que te justifiques, sino que cuando usted y yo cometamos un error, tengamos, como dicen aquí en el Buen Chapín, los pantalones bien puestos. Es decir, Señor, la regué, cometí un error, he hecho esto malo. Lo reconozco, no me justifico, sino que yo reconozco para buscar tu misericordia y tu perdón. Este hombre de la ley quiso justificarse con Jesús. Y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y sabemos la historia, sabemos lo que Jesús le enseñó. Y 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Dios conocía el corazón, Jesús conocía el corazón de este intérprete, y Jesús quería darle una lección. Y no solo era para confrontarlo, no solo era para que se sintiera mal, no solo era para que él no obtuviera su objetivo, sino que realmente Jesús esperaba que él tuviera un cambio de vida. Porque él era exactamente como esos hombres que hemos hablado, que tienen una vestidura de sacerdote, una vestidura de conocedor de la ley, pero en su corazón hacía falta ese cambio. Y Jesús esperaba que él realmente entendiera la parábola, y al final le dice, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Y el último punto. Dios lo que busca en nosotros, en cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes, es un cambio de vida. Que caminemos en justicia. Podemos conocer la ley, podemos conocer la palabra, podemos entender muchas cosas de la palabra. El ejemplo muy claro fue lo de acepción de personas. Yo lo entendía, muchos de ustedes lo entendían, pero si somos sinceros, nosotros hacemos acepción de personas. Dios dice que tengamos misericordia con nuestro prójimo. Conocemos la palabra, conocemos la famosa parábola del buen samaritano. Sí, Dios nos dice que tenemos que ser buenos, ayudar al prójimo, ser misericordioso. Pero Dios busca un cambio en cada uno de nosotros. ¿Yo fui confrontado? Sí, fui confrontado.
Y qué bueno es poder uno examinar su corazón, examinar su vida y saber si realmente en dónde, en qué área de nuestras vidas debemos de cambiar. Es que no puedo dejar de gritar. Bueno, ríndaselo al Señor. Es que me pongo de mal humor por esto y lo otro. Bueno, ríndaselo al Señor. Usted conoce su vida. Por su fruto los conoceréis. Dios busca que nosotros tengamos un cambio de vida. ¿Cómo podemos ver cuando alguien está cambiando? ¿Cómo podemos ver que alguien realmente está buscando a Dios, está caminando en la justicia de Dios, está realmente con esa relación con Dios, no como Sansón que recibió esas fuerzas, que recibió el ser nazareno, pero él nunca buscó al Señor? Y muchas veces tenemos esos títulos: es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, es que yo predico. Pero hay un cambio en tu vida, hay un cambio en mi vida. Es que yo a veces soy orgulloso, yo soy altanero. Reconozcámoslo. Peor es seguir mal. Lo importante es reconocer y cambiar. No hay vergüenza en eso, porque Dios ya lo sabe. No es un secreto. Para ti quizás es un secreto, pero para Dios no es un secreto, porque Dios conoce tu diario vivir, tus pensamientos, tus actitudes, tus emociones, tus acciones, tu diario, lo que cada uno de nosotros hacemos. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Usted y yo debemos de dar este fruto. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo en nosotros debería de dar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. El pastor les va a dejar una tarea en esta mañana. Va a buscar el significado de cada una de esas palabras y usted va a meditar cómo puede ponerla por obra y en práctica en su vida. Si a usted le falta templanza, escudriñe qué es la templanza y pídasela a Dios. Y empieza a caminar buscando esa templanza. Si a usted le falta amar, busque qué significa el amor. Si usted no tiene paz, lo menos que tiene es paz. Usted pasa aturdido, ansioso, con problemas y siempre está estresado. Busque qué es la verdadera paz. La paz, dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz usted no la puede entender porque es tan agradable la paz de Dios. Y así cada uno de nosotros busquemos el significado del fruto del Espíritu Santo y analicemos en cada uno de nosotros realmente si estamos dando ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y yo quiero terminar ministrando la palabra de Dios y vamos a empezar sentados, no les voy a pedir que se pongan de pie. Y yo quiero que meditemos acerca de la palabra cambio, la palabra reconocer y la palabra cambio, esas dos palabras. Dios conoce nuestro corazón. El primer rey de Israel, los israelitas estaban diciendo: queremos rey. Habían estado los jueces, Samuel fue el último juez. Y Dios nombró a Saúl. Todos conocen a Saúl, y si no lo conocen, búsquenlo en la palabra de Dios para leer quién era Saúl, el primer rey. Saúl empezó bien. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová estaba con Saúl. Saúl profetizaba. Saúl tenía el respaldo de Dios. Saúl ganó muchas batallas, dice la palabra. Él ganó muchas batallas con el respaldo de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba con Saúl. Había una relación entre Saúl y Dios. Y él tenía ese fruto. Él ganaba esas batallas. Él profetizó. Pero en medio de su camino él cometió errores, como todos nosotros podemos cometer. Él cometió errores.
Número 1, presentó un sacrificio sin esperar al profeta Samuel. Él estaba desesperado contra los filisteos, él sentía que iba a perder, perdió la fe, se le olvidó quién estaba respaldándolo. Y él en ese momento tomó una mala decisión y hizo un sacrificio. Y Samuel dijo: loca cosa has hecho, no tenías que haber hecho eso. Los sacrificios lo presentan los levitas, los sacerdotes, no tú. Es que estaba desesperado, cometió un error. Pero ¿cuál fue el problema? Él siguió buscando a Dios y empezó a hacer las cosas bien. Dios le da otra orden: ve y mata a los amalecitas. No dejes a ninguno, a nadie, ni niños de pecho, nadie, cero, nadie, ni los animales. Ahí no va a haber recompensa, no va a haber lo que dicen cuando después de que ganan, no va a haber botín, sino que ustedes van a quemar todo, porque todo eso es maldito. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó al rey y lo mejor de su ganado. Y cuando llega Samuel le dice: ¿qué hiciste? No, pero si exterminamos solo el rey. El más importante, ¿verdad? Que después Samuel lo mató. Dice que lo hizo sushi, ¿verdad? Así en pedacitos, dice. Samuel sí sabía que era lo que quería Dios hacer con él. Pero a causa de que lo dejó vivo, según entiendo, hubo un descendiente en la cárcel después, cuando él estaba encarcelado, que fue el que quiso matar en el tiempo de Esther. Por eso es que Dios quería eliminar cualquier cosa, porque después esta gente se iba a levantar otra vez contra el pueblo de Dios. Porque este general era el que puso el que le dijo al rey que pusiera un decreto para exterminar a los judíos. Cuando Dios dice algo es por una razón. Dios no se equivoca. El que se equivoca somos nosotros. Pero regresando a Saúl, él cometió esos errores. Si es cierto que la palabra dice: no, me equivoqué, que Dios me perdone. Dice que ellos fueron a adorar a Dios después. Saúl fue a adorar a Dios. Saúl fue nombrado rey. Saúl tenía el espíritu de Jehová, cometió errores, él vino, se arrepintió. Pero después de eso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el actuar de Saúl? Usted puede leer, y él se alejó de Dios. Él le dio lugar a la envidia. Cuando llegó David, él estaba lleno de envidia, de rencor. Y en su mente, en su corazón, lo que había era: quiero matar a David. Y ojo, a mí me llama la atención el rey David, porque Saúl le había lanzado esa lanza 1, 2, 3 veces y lo había perseguido para matarlo. Y oiga bien esto, David decía: ay de mí que yo toque al ungido de Jehová. ¿A qué es lo que voy yo en esta mañana? Muchos de nosotros tenemos un tacuche de cristianos, tenemos un título. Saúl, él tenía el tacuche, y no es que se lo haya inventado, él fue nombrado rey, fue ungido como rey, el espíritu de Jehová estaba sobre él, y él se vestía como rey. Pero no es igual tener ese tacuche, tener ese título, sin la justicia de Dios, que con la justicia de Dios. Saúl al principio tenía la justicia de Dios y cometió errores, pero él, en vez de buscar a Dios día a día, seguir buscando el rostro de Dios, seguir buscando lo que Dios quería para su vida y recuperar esa relación con Dios, él se alejó de Dios y empezó a hacer todo lo contrario a lo que Dios le mandaba hacer. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Muchas veces nosotros caminamos con un título de cristianos. Es que soy cristiano. ¿Y a qué iglesia perteneces? Y le decimos a la iglesia que pertenecemos. Incluso estoy sirviendo en la iglesia. Y tenemos ese tacuche como Saúl lo tenía como rey. Pero dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y no lo pudo recuperar. ¿Por qué? Porque él se alejó de Dios. Una cosa es venir a la iglesia, una cosa es decir que somos cristianos, y otra cosa es nuestra relación con Dios. Y en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos quiere preguntar a cada uno de nosotros: ¿cuál es tu relación con Dios? Yo quiero que cierremos nuestros ojos.
Y yo quiero que pensemos por un momento. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestro caminar. Yo estoy seguro que cuando tú te convertiste a Cristo Jesús, hubo algo especial en tu vida. Tú sentías la presencia de Dios. Tú sentías el fuego de Dios. ¿Cuántos pueden recordar eso? Pero yo no sé cuántos de ustedes han dejado de sentir ese fuego. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de sentir esa presencia de Dios? Esos momentos en donde uno sentía la presencia de Dios, ese fuego de Dios, ese toque del Espíritu Santo. Algo sucedió. El Espíritu Santo de Dios te está diciendo en esta mañana: yo te anhelo celosamente. Yo quiero que tengamos esa relación que teníamos antes. Quizás cometiste errores como Saúl lo hizo. Quizás desobedeciste en algún momento, quizás pecaste, pero Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Y si tú sabes que has cometido un pecado, tú te has alejado de Dios por alguna razón, hoy es el día que tú puedes regresar a Dios y decirle: Señor, no me quiero alejar más de ti. Ese hombre que cayó venía de Jericó, venía de Jerusalén hacia Jericó. Jerusalén era donde estaba la presencia de Dios. Y Jericó era un lugar mundano. Esa persona iba de Jerusalén hacia Jericó. Y le pasó lo que le pasó. Lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. ¿Por qué? Porque estaba saliendo de la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. Tú quieres ese respaldo de Dios que hablamos desde el principio. Mantén esa relación con Dios. Si tú sientes que necesitas ese toque del Espíritu Santo que hace un tiempo no lo has sentido, levanta tu mano. Yo quiero pedirle a nuestros pastores que oren por las personas que levanten su mano y nos bendigan. Si tú necesitas oración en esta mañana y tú reconoces que ese toque del Espíritu Santo, esa relación, ese fuego que has tenido con Dios, hace un tiempo ya no lo sientes y te hace falta, pídelo. El que pide recibe, el que busca y el que toca se le abrirá, pero el que no pide no recibe. Número uno es reconocer. Número uno es reconocer. Es que hace mucho ya no he sentido la presencia de Dios. Hace mucho ya no he tenido esa intimidad con Dios. Hace mucho no he tenido esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Ya no quiero solo lucir un tacuche. Ya no quiero solo lucir ese título de cristiano, sino que yo anhelo, yo deseo ese toque de Dios. Yo deseo caminar de la mano de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta mañana reconocemos que te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de ti, Dios mío. Te necesitamos. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Tu presencia, tu hermosa presencia. No permitas que me aleje de ti, Señor. El pecado aleja, separa a Dios del hombre. Pero yo en esta mañana reconozco mis pecados. Yo en esta mañana reconozco mis faltas. En esta mañana yo reconozco que te necesito, Señor. Y como ese hijo pródigo regresó corriendo a su padre, yo en esta mañana regreso corriendo a tus brazos, Señor. Y nuestro Padre Celestial está con los brazos abiertos esperándote, como ese padre anhelando que ese hijo corra a uno y lo abrace. Ven, ven a mis brazos. Necesitamos de tu presencia, Señor. Saúl se olvidó de ti, pero yo no quiero cometer el mismo error. El Espíritu de Jehová se alejó de Saúl y habían espíritus inmundos molestándolo. Muchas veces no sabemos por qué me está pasando esto. ¿Por qué me suceden cosas? Quizás ya no estás en la cobertura del Señor. Saliste de Jerusalén y estás caminando hacia el mundo. Paso a paso te has estado alejando. Te has olvidado de tu Dios. Dios te ama. Dios te ama.
Y Dios quiere tener esa relación contigo. Dios quiere restaurar esa relación. Dios quiere hablarte todos los días. Dios quiere tener esa relación contigo como cuando tú le conociste por primera vez. Vuelve al primer amor, dice Dios. Vuelve a tu primer amor. No te alejes de mi presencia. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, dice el Señor. Yo anhelo llenarte de mi presencia. Yo anhelo llenarte de mi presencia, de mi amor, de mi misericordia. Si usted necesita misericordia, pídala en este momento. Si usted necesita amor, pídala. Pídala al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es fiel y justo. Y Él está aquí para bendecirlo. Gracias, Señor.